Bueno, buenas tardes a todos. Va a dar comienzo este webinar que hemos preparado para presentar los resultados del proyecto que se realiza eh, Fundación Cajamar, Fundación Grupo Cajamar en colaboración con NGS, un proyecto pues que tiene ya casi 3, 4 años. Y bueno, vamos a comenzar la charla. Primero una presentación a cargo de Antonio Oliva. Antonio Oliva es el coordinador, el responsable de I+D de NGS y nos va a hablar de las características de lo que es este sistema novedoso de cultivo y especialmente pues, para un cultivo de pitaya. Antonio, cuando puedas. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta conferencia. Vamos a hablar un poquito. Nosotros, quien no nos conozca, la empresa se llama NGS, estamos aquí en Pulpit. Nos dedicamos hace ya más de 27 años a fabricar sistemas hidropónicos recirculantes NGS, invernaderos, equipamientos, etcétera. Y bueno, os comento un poco de historia respecto a nosotros. Somos productores. Inicialmente venimos de un grupo más grande de productor, que es principalmente lechuga y cultivos de hoja, que es Primaflor. Hubo una necesidad hace ya, pues eso, más de 27 años de crear una infraestructura para invernaderos y para hidropónicos y se patentó y se desarrolló el sistema NGS pues, para diferentes cultivos. Inicialmente empezamos con lechuga, pero con cultivos de hoja, pues tenemos fresa, tomate, cualquier tipo de cultivo. Y vamos a querer explicaros principalmente las características del NGS. En este caso, la multibanda NGS es esta que veis aquí. Son diferentes capas plásticas. Dependiendo del cultivo, tendrá más capas o menos capas. En el caso de que no se atañe hoy, el tema de la pitaya, vamos a utilizar una multibanda de 3 capas. Y la característica interesante de este sistema es que, por supuesto, es recirculante. ¿Eso qué implica? Que el agua y el fertilizante que la planta no consume en cada riego se regresa de nuevo al depósito lo que no ha consumido. Lo vuelves a mandar de nuevo. El sistema de riego, por tanto, es recirculante. ¿Eso qué ventaja obtiene? Principalmente porque podemos ahorrar hasta un 50% de agua y fertilizante respecto a un sistema convencional, el suelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, las diferentes capas plásticas, como digo, tienen troquelados diferentes cada una de esas capas en función del sistema radicular, si es más grande o más pequeño, en función del tipo de cultivo que yo voy a hacer. Este será un esquema principal de que es un proyecto en NGS, incluyendo el sistema de riego y el depósito de recirculación. Si os dais cuenta, bueno, tenemos un cabezal de riego que normalmente suele estar cercano a ese depósito de recirculación, si es que quiero hacer el proyecto recirculante, porque tengo esa posibilidad. Y al lado de ese depósito de recirculación, como digo, mi cabezal y las líneas de cultivo. Las líneas de cultivo normalmente van a tener una pequeña pendiente que suele ser en torno al 2%. Yo mando la solución nutritiva al sistema, a multibanda. Cada una de las plantas se va a nutrir, se va a oxigenar, se va a enfriar, se va a humedecer y lo que la planta no consume en cada uno de esos riegos, en este caso por gravedad, me regresa de nuevo a ese depósito de drenaje. Ese es un esquema clásico. Sí es cierto que normalmente para que el agua por gravedad llegue a ese depósito de recirculación tiene que estar normalmente enterrado por debajo del nivel del suelo y la multibanda o el sistema NGS tiene que tener una pequeña pendiente que suele ser en torno al 2%, entre el 1 y el 2%. Damos de pendiente pues, para que el agua que la planta no ha consumido en cada riego pues, me regrese por gravedad a ese mismo depósito. Bueno, al esquema para que tengáis una imagen un poquito más precisa de cómo se compone el sistema NGS, son diferentes capas plásticas, una superpuesta encima de la otra. ¿Eso qué implica? Que tenemos un espacio entre una capa y otra. Normalmente ese espacio, aunque no sea muy grande, eso me permite que la solución nutritiva, cada vez que cae una capa a la siguiente, produce un efecto cascada. Eso hace que el agua se oxigene o sea autooxigene, ¿no? Por el propio diseño del sistema. Eso me permite que la solución nutritiva, bueno, que no pierda tanto oxígeno a lo largo de la línea, en este caso se regenera, y que la planta tenga mayor capacidad de absorción, ¿no? Cada vez que cae el agua de una capa a otra. La solución nutritiva va a seguir el paso de esa pendiente y los troquelados que hacemos en cada una de las capas, pues vamos a obligar a la raíz a crecer en horizontal, todo lo que podamos. Ya veremos que después en el caso de la pitaya, aunque podemos hacer el sistema hidropónico puro, pues lo estamos haciendo con un poco de sustrato. Dentro de la primera y segunda capa utilizamos con sustrato y el resto de la capa va sin sustrato. Luego explicaré un poco por qué. Respecto al tema de la fabricación, pues se fabrica en rollos como veis ahí.
en el caso de la pitaya entre 100 y 200 metros lineales. Necesitamos una estructura, en este caso una armadura o una celosía metálica que me sostiene el sistema y que me permite que mantenga esa pendiente constante a lo largo de la línea. Y simplemente es muy sencillo la colocación, son tramos de 6 metros, lo que es la celosía, colocamos la multibanda, le ponemos un clip plástico y se queda pues, instalada, ¿no? Es muy sencillo de instalar. A modo de detalle, ¿cómo se quedaría al final de la línea? El sistema se queda prácticamente cerrado porque tenemos un colector que es el que hace que la solución nutritiva llegue a la parte más baja que es esa, al colector y de ahí al depósito de drenaje. Bueno, las características del sistema es que la circulación de la solución nutritiva no es continua, nosotros damos muy poco riego. De hecho, normalmente en el caso de la pitaya no damos más de un riego al día. Depende del cultivo, depende del lugar donde lo voy a hacer, depende del ciclo de la pitaya, pero en este caso aproximadamente un riego al día. Dicha recirculación no es necesaria, sino que damos, cuando hacemos un sistema hidropónico puro sin sustrato, pues damos pequeños cursos de riego, como puede ser en otros cultivos como la lechuga o el tomate, etcétera, ¿no? El número de capas va a depender del tipo de cultivo que yo voy a hacer, del sistema radicular, lo grande que sea el sistema radicular, porque necesito que la planta se mantenga, y la verdad es que la pitaya se mantiene como mínimo 7 años dentro del sistema, ¿vale? De 7 a 10 años. Las perforaciones en el interior de las capas no son coincidentes, sino que, pues, por favorecer el crecimiento de la raíz, ese espacio, como he dicho, produce oxigenación y el color blanco de la multibandia, pues para que refleje la radiación y en verano pues no se caliente demasiado. Bueno, permite reutilizar la solución nutritiva, disminuyendo el tema de impacto ambiental, fácil de instalarse hasta cualquier tipo de terreno, incluso con pendiente. Existe un mayor control sobre el sistema regular, ya que facilitamos el manejo. Lo que tenemos al final son producciones más precoces. Después veréis que en la pitaya aproximadamente a los 9 meses, 8 o 9 meses del trasplante ya estamos empezando a cosechar fruta, es decir, que se produce muy rápido, ¿vale? Bueno, ideal donde tenemos suelos con problemas de calidad, agotados, con problemas fitosanitarios, pues poner el sistema, porque ya el suelo pues, ya no depende, ¿eh? El suelo de alguna manera sostiene el sistema, pero ya no me importa si está agotado o si tiene cualquier tipo de patógeno. Bueno, reutilizamos la solución nutritiva, ya que podemos llegar a ahorrar hasta el 50% de agua y fertilizantes respecto a un sistema convencional. Eso es una ventaja interesante que te relaciona al agricultor si quiere reutilizar o no. Bueno, en este caso, aunque no es obligatorio, y de hecho nosotros sí aconsejamos aplicar peróxido de hidrógeno u ozono si es que tenemos algún problema en el agua, la cual disponemos, bien sea pozo, bien sea embalse o de cualquier otro tipo, aunque normalmente no suele ser necesario. La mayoría de los proyectos no desinfectan el agua. ¿Por qué? Bueno, por la oxigenación del agua, el hecho de que tengamos depósitos, que el agua se consume muy rápido, eso hace que la solución nutritiva pues, no tenga problemas fitosanitarios a largo plazo, pero sí aconsejamos que si tiene algún detalle, pues que se utilice peróxido, agua oxigenada o ozono. Bueno, tecnología limpia, sostenible, totalmente reciclable, después de la vida útil. Si va sin sustrato, pues la multibanda se recicla y se puede volver a hacer otro compuesto plástico. Por tanto, contaminar prácticamente cero. Aporta más uniformidad de tamaño, calidad de la cosecha, no contaminamos los acuíferos a ser recirculante con nitratos ni con sulfatos, etcétera. Y bueno, plantas más sanas con menos necesidad de pesticidas, certificados. Nos podemos certificar residuos cero. Puede ser interesante a la hora de comercializar la fruta. Bueno, para que tengáis un modo un esquema de la ventaja que tiene el NGS respecto a un sistema convencional, por ejemplo, respecto al tema de riego, pues pongo muchas veces esta gráfica, que el -5 es el potencial hídrico cinemático que tendría una planta en el caso del tomate. A su óptimo potencial de hidratación sería -5, que es esa línea amarilla. Y aquí, pues si os dais cuenta, vemos cómo la línea verde es cómo yo doy los riegos en NGS. Si os dais cuenta, son riegos muy continuos, de pequeña duración. Sin embargo, cuando yo doy un riego en suelo, pues tengo que tener una falta de riego, es decir, que estoy por debajo de ese -5 para poder, se va hidratando hasta que llego a un sobreriego para que luego dejo de regar para así sucesivamente. Y eso implica que tenga estrés por, en este caso, falta de riego o exceso de riego cuando tenemos sistemas convencionales. En el NGS, digamos que nos acercamos más a este óptimo y eso hace que la planta pues, tenga mayor capacidad de absorción. Más riego, más fertilización, mayor capacidad de producción también. Bueno, respecto al tema que nos ocupa. El proyecto de pitaya. Nosotros, la instalación esta es un cultivo y un proyecto relativamente corto. Llevamos 8 años aproximadamente empezando con el proyecto de pitaya, desde que iniciamos. Pero que sea corto no significa que sea un proyecto productivo y rentable. Os explico un poco el concepto del proyecto. Nosotros
Utilizamos líneas de cultivo separadas 2 metros de distancia entre líneas. Metemos un máximo de plantas cada 40 centímetros. Nos vamos a colocar aproximadamente 5.000 metros lineales de NGS por hectárea y 12.500 plantas aproximadamente también por hectárea, a un marco de 2 metros entre líneas y 40 centímetros entre plantas. A ese marco y ese número de plantas es lo que nos va a dar mayor producción, ¿vale? Si reducimos el número de plantas o espaciamos más las líneas, pues sí, tenemos fruta de muy buena calidad, pero la producción va disminuyendo. Entonces, hay que compensar un poco qué es lo que estamos buscando. Si queremos máxima producción desde el primer año es 12.500 plantas por hectárea, 5.000 metros lineales de NGS por hectárea y separación de plantas, como digo, cada 40 centímetros entre plantas y 2 metros entre líneas. Esa sería, claro, ¿cuál es la idea de este proyecto? La idea de este proyecto es que yo coloco el esqueje aproximadamente a unos 60, a unos 80 de altura, sin enraizar, y a partir de ahí la planta simplemente se empieza a desarrollar sola. No tengo que tutorarla, ni tengo que guiarla, ni tengo que hacer nada. Al menos durante un año. Es decir, durante un año yo no le toco a esa planta. En cuanto a guiado, el tutorado, deshojado, todo eso ya no lo tengo que hacer. ¿Y eso qué ventaja? Pues mano de obra, principalmente mano de obra. Ese primer año yo no tengo apenas mano de obra para el tema del tutorado. Cosa que si tengo en suelo, pues tengo que guiar la planta, tengo que deshojarla, tengo que ir guiándola para arriba para que llegue arriba, pero luego otra vez pase para abajo. Y eso tiene mucha mano de obra. A veces al agricultor eso le limita mucho. Entonces, la idea del proyecto nuestro es que ponemos el esqueje arriba y en un año no le toco a esa planta. ¿Por qué? Porque el esqueje simplemente va a empezar a brotar, todas las llamas vegetativas van a empezar a desarrollarse y ella va a colgar para cada lado. Eso se distribuye la mitad para un lado y para el otro. Y eso hace que la planta pues, se quede colgando. Por eso el sistema lo denominamos colgando. Vale, no necesitamos sistemas de tutoreo, como he dicho, complementarios. La entrada en producción a los 8 o 9 meses después del trasplante y no se necesita mano de obra en la hora de deshoje ese primer año. Como he dicho, unas 12.500 plantas por hectárea, tenemos un mejor aprovechamiento del espacio y bueno, en este caso la cosecha va a ser mucho más rápida y más cómoda. En el caso de enfermedades y plagas, etcétera, pues ya os digo, tenemos más aireación porque la planta está arriba, no tengo el problema de sobrehidratación en el suelo y todo ese tipo de detalles, pues ya no los tengo. En este caso, la precocidad de la producción, nosotros de media, digamos que la mayoría de los proyectos que tenemos, nos vamos como mínimo a unos 2 kilos, en torno a 2 kilos por metro cuadrado ese primer año. Si las temperaturas son más altas, aumenta esa producción. Si las temperaturas son más bajas, tenemos 10 grados centígrados en invierno, pues nos vamos incluso a menos producción de esos 2 kilos. Pero ese primer año es la producción que estamos teniendo en la mayoría de los proyectos, 2 kilos por metro cuadrado, cuando tenemos mínimas por encima de los 10 grados centígrados. ¿Vale? Podemos duplicar la producción respecto a producir en suelo. Después veréis aquí a Juanjo la producción de estos ensayos que estamos haciendo y estamos en torno a eso. La media se nos queda, la mayoría de los proyectos, por cercano a los 5 kilos por metro cuadrado. Fruta comercial. ¿Vale? Bueno, un riego al día suele ser, como he dicho, lo normal, mínimo gasto energético, mayor control sobre el cultivo para alargar el ciclo de producción mediante nutrición y la posibilidad de utilizar luz suplementaria, que es lo que vamos a iniciar seguramente, pues, este ciclo, ¿vale? El tema de la luz. Ya lo hemos hecho algunos ensayos, tenemos datos, pero ahora lo vamos a hacer en serio. Y bueno, con el tema del NGS lo que sí puedo mejorar es el tamaño de la fruta y puedo mejorar los grados BRIS, que eso es interesante. Respecto a cultivar en suelo, nosotros podemos mejorar ahí una herramienta en la cual, si le damos a la planta exactamente lo que ella necesita, pues nos puede mejorar mucho lo que es el sabor de la fruta. Es una ventaja que hay que tener en cuenta, ¿vale? Respecto a como tengo en suelo, pues yo tengo la producción en suelo, de lo que le aplico al suelo, parte de esa aplicación de fertilizantes que yo le aplico a la planta, pues la planta no está disponible, porque el sistema radicular no llega, o porque se evapora, porque se disibia, porque el suelo tiene unas características que a veces no me interesan. En este caso nosotros utilizamos el NGS, lo vais a ver, una mezcla de sustrato que fabricamos nosotros, que me permite que oxigene, que nutre, que sea poroso y que no se compacte por lo largo de los años. Entonces, nos va a permitir mejorar los grados PRI y tener máxima producción por metro cuadrado, mejorando pues, tener mejor precio en el tema de la fruta, ¿vale? Bueno, disponemos de exclusividad de la marca. No digo que el agricultor a lo mejor no le interesa, oye, pues no me interesa tu marca, marca Caramel Desert. Bueno, pues no la utilices, utiliza la que tú tienes. Simplemente los ensayos que estamos haciendo nosotros nos está dando muy buena producción, nos está dando muy buenos grados BRIC, pues es una marca que ya está en el mercado, la tenemos patentada y de alguna manera pues está funcionando muy bien. Al final lo que se trata del tema de la pitaya es generar uniformidad, que es lo que buscaba muchas veces.
que todo, cuando tú vayas a comprar pitaya al supermercado, que todo va a ser igual, que no haya demasiada diferencia en cuanto a color, en cuanto a textura, en cuanto a sabor, y eso va a hacer que este proyecto, en cuanto me refiero al proyecto de la pitaya, pues vaya creciendo, ¿no? Paulatinamente. Bueno, las variedades principales que nos está pidiendo el mercado, tanto aquí como en América, son variedades de pulpa roja, son autopolinizantes, eso significa que yo no necesito pasarle polen de una variedad a otra variedad, a la Caramel DS. Con el mismo polen de la variedad se poliniza. Se recomienda mover un poco la floración, que hemos hecho algunos ensayos en cuanto a qué. Pues meter aire, dar plumero, es decir, mover la flor, y las producciones luego las va a comentar Juanjo. Pero sí se recomienda, sí es cierto, se recomienda moverle un poquito el polen para mejorar un poco el tamaño de la fruta. El tamaño que estamos teniendo en la mayoría de los proyectos pues oscila entre eso, entre los 350 y 400 gramos el tamaño medio de la fruta, ¿vale? Para que tengáis como referencia, que suele ser, los supermercados normalmente nos piden por encima de los 200, 250 gramos, ¿vale? A partir de ahí ya es una fruta de primera calidad. Que suele ser lo que estamos teniendo. Las caramel no te dan un tamaño excesivo de más de 1 kilo, suele ser minoritario, en torno a eso el peso medio. Bueno, es una fruta de sabor, teniendo ese valor en medio, en torno a 16, 15, 18, 20, hasta 21 grados Brix. Depende un poco de la etapa fenológica, del agua que tenga, de la nutrición que esté haciendo, de muchas cosas. Pero los valores de Brix medios son una fruta que está bastante buena. ¿Vale? Bueno, la variedad nosotros no la vendemos si no es con NGS porque no le van a sacar ni los kilos ni la calidad que realmente se le puede sacar. Son menos sensibles a rajado que las variedades tradicionales, eso es interesante porque nos puede permitir un poquito más una vez que madura la fruta, no es como otras variedades tradicionales que inmediatamente se rajan, sino que esta te aguanta una semanita más, una vez que está la coloración roja, si es que quieres cogerla en roja, y tiene una vida media eso, de 3 a 4 semanas aproximadamente. Es una fruta de calidad. Bueno, para que veáis un poquito cómo se desarrolla la planta del NGS desde el trasplante, ¿no? Cómo se va desarrollando y cómo va creciendo, cómo van creciendo las yemas vegetativas, como os digo, no le toco a la planta y ya la colocamos de manera horizontal o casi horizontal hacia la línea de cultivo y ella va brotando hacia los lados. Y van creciendo esos cladodios y se van desarrollando. Bueno, como en la mayoría de las instalaciones, normalmente, pues de yema a flor, nos vamos a ir aproximadamente en 2 semanas, y de yema a cosecha, pues sí, unos 45 50 días suele ser lo que tarda aproximadamente en empezar la producción. Pero bueno, como digo, proyectos de una fruta de buena calidad. Quería que vierais diferentes instalaciones que ya tenemos desarrolladas, tanto en malla, que sí es interesante que contempléis todas las posibilidades porque, claro, un proyecto de malla, el proyecto de inversión, la inversión de este proyecto es bastante baja. Sí, uno va a hacer una malla y no va a costar, pues va a costar un tercio a lo mejor de lo que vale hacer un invernadero de plástico. Pero la malla tiene cosas positivas y cosas negativas, que es lo que quería comentar rápidamente. Positivo, los cladodios son muy gruesos, una planta va muy equilibrada. ¿Por qué? Pues porque al aire libre es casi, para tener en malla es casi como estar al aire libre, la radiación es fuerte, es bastante fuerte y la planta pues se desarrolla más lenta. Y al desarrollarse más lenta, ¿qué es lo que tengo al final? Una planta a lo mejor menos vegetativa en cuanto al número de cladodios, sí, son parecidos, pero cladodios mucho más cortos, mucho más gruesos, y eso nos va a permitir que tengamos una fruta de mucha calidad. Eso sí es verdad, muchísima calidad. Más que en invernadero, más que bajo plástico. Pero sí, la producción se resiente. ¿Por qué? Y se resiente porque la producción por metro cuadrado, si es un lugar frío, la malla no le da el calor que nos da un plástico, sobre todo para el invierno. Nosotros queremos siempre que hacemos un proyecto de pitaya, lo que queremos es tener un invernadero o calentar ese invernadero en invierno. Lo único que queremos es calentar el proyecto, la planta, que se caliente en invierno y que las temperaturas mínimas sean lo más altas posible. Eso es lo que vamos a buscar siempre, para tener máxima producción en pitaya. Cuando nos vamos a una malla, ¿qué ocurre? Pues sí, en verano la temperatura puede ser más baja que en un plástico, pero es que el limitante para la pitaya no suele ser el verano, suele ser el invierno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en una malla pues tengo seguramente 2, 3, 4, 5 grados menos, incluso más, de temperatura mínima, más baja, en una malla que en un plástico. Y eso hace que la planta pues vaya más despacio, que se desarrolle menos, más lenta, y se puede llegar a tener pues seguramente la mitad de producción. Pero la calidad y los grados Brix, lo mejor. Respecto a ese tema, la calidad me refiero en cuanto a la fruta, tamaño, consistencia, etcétera. Ahora bien, en la malla está un poco expuesto a que te llueva y te llueva y te llueva y te llueva y te llueva,
y delimita un poco, pues que tenga algo de rascado, que tenga algún tipo de inconveniente, pero si os digo que sea un lugar seco y con clima cálido, la malla es un muy buen proyecto. Es un buen proyecto porque tus costos de inversión son muy bajos y creas un proyecto de calidad, siempre y cuando tus temperaturas mínimas no sean muy bajas en invierno. Bueno, fruta extraordinaria. Otro tipo de instalaciones, pues ya nos vamos a invernaderos tipo Almería o de Raspe y Amagado o invernaderos tradicionales de aquí. Y tenemos ya instalaciones grandes. Bueno, en este tipo de infraestructura lo único que yo quiero, como es eso, como acabo de decir, es que caliente lo máximo posible, que caliente el invernadero en invierno. Yo calentando el invernadero en invierno, yo tengo producción rápidamente, es decir, los claodios. ¿Y cuál es la etapa? Pues muchos agricultores me preguntan, oye, ¿cuál es la etapa, la fecha óptima del trasplante de la pitaya? Si yo quiero la máxima producción el primer año, es decir, ese primer año quiero tener la máxima producción, me voy a trasplantar en agosto. Si puedo hacerlo antes, me voy antes, pero lo ideal sería de agosto a octubre. Si me paso ya de octubre, no le da tiempo a la planta a desarrollar esos claodios, esas rotaciones, y eso hace que no tenga producción o tenga poca producción al año siguiente, ese primer año. Entonces, etapa óptima de plantación de la pitaya, al menos en mi sistema, de agosto a octubre. Contra antes sea, mejor y más producción voy a tener. Eso es así. Si me voy a plantar, que hemos hecho alguna instalación en diciembre, y la planta ya no le da tiempo a desarrollar el claudio, porque ese claudio tiene que tener 9 meses, 8 o 9 meses para que empiece a producir. Entonces, nos vamos en agosto, la planta va a brotar en un mes y medio ya ha brotado, ya me ha generado la mayoría de esos cladodios vegetativos, y eso va a hacer que esa planta tenga la mayor capacidad de producción al año siguiente. Si las temperaturas son por encima de los 10 grados, los 2-3 kilos por metro cuadrado los voy a tener. ¿Vale? Pero la infraestructura básica, no necesito un invernadero multitúnel, invernaderos, no, los invernaderos que estamos acostumbrados aquí en Almería. Infraestructura muy, muy básica. ¿No veis? Invernaderos tipo multitúnel o raspa y amagados o de este tipo. Que nos vamos a infraestructuras un poco más antiguas. Bueno, me puedo ir a invernaderos tipo peruanos o chilenos, son invernaderos de madera o de tubo, pero lo que me interesa en este caso es que, como repito antes, me vaya a calentar en invierno y en verano ventilar lo máximo posible, pero la ventilación, entre comillas, no es lo que más me preocupa. Me preocupa más lo que es la temperatura mínima en invierno, que sea lo más alta posible para que la planta le dé tiempo a desarrollarse y tener producción rápida ese primer año. Bueno, nos vamos a invernaderos tipo multitúnel. En este caso, este proyecto que tenemos aquí, que después vais a ver, pues si dais cuenta, pues producción y floración bastante interesante. Fijaos qué producción más bonita. Lo normal que estoy teniendo en la mayoría de los proyectos es que cuando las temperaturas están eso, rondan eso, los 10 grados de mínima y los 35 de máxima, lo normal es que me voy a producir 5, 4, hasta 8 floraciones, suelen ser, hasta 8 hemos llegado, pero lo normal es que la planta empiece con muchas floraciones y poco a poco van acortando, se van acortando. Las floraciones van a ser más intensas, conforme pasan los años, tengo menos número de floraciones, pero más intensas y más localizadas, es lo que nos estamos encontrando. Y me voy a producir aproximadamente en esas 2, 3 floraciones intensas entre 1 y 2 kilos por metro cuadrado, ¿eh? En esas floraciones. Son floraciones muy fuertes, de muchas plantas, muchas flores. Creo que nos vamos cercanos de los 80.000 entre 80 y 100.000 flores por hectárea, seguramente en alguna de esas floraciones. Sí, aproximadamente. Vale. Pues fijaos, mira esto. Es que la planta se carga, es una pasada. Mira qué bonito. Bueno, tengo la opción también, que después veréis instalaciones que estamos montando, de poner el sistema colgado del invernadero, de la estructura. Porque si os dais cuenta, en los modelos anteriores de producción, en este, por ejemplo, aquí le colocamos patas al NGS, es decir, colocamos patas cada 2 metros, y eso nos permite que sea una estructura, entre comillas, lo más económica posible, pero me soporta el peso sin problema. ¿Sí? Entonces nosotros, en una planta de pitaya, si le dejo muchos clavodios, los 100 kilos por metro lineal los voy a poder conseguir. 100 kilos, ¿eh? Entonces, nosotros dejamos preparadas las estructuras para que jamás se me vaya a mí a caer la planta ni me vaya a tener ningún tipo de problema en ese aspecto. Entonces, hay que estar tranquilos. Este tipo de estructuras suele ser lo más básico, lo más económico. Si ya me voy a colgado, pues algunos clientes me piden, oye Antonio, quiero colgar el proyecto sobre el invernadero, y claro, ya lo cuelgo sobre la propia estructura del invernadero. Claro, esos kilos los tengo que meter en estructura en el invernadero para que soporte ese peso, porque ya lo soporta el propio invernadero, no el suelo, como en el caso anterior, con las patas, cada 2 metros, ¿vale? ¿Ventajas que tiene este sistema? A mí me gusta mucho. Y vosotros, los entendidos, que aquí hay alguno que de pitaya muy entendido,
lo entenderán. Y es que contra más largo sea ese clavodio, contra más altura me lleve esa pitaya y más lo que tú tengas el clavodio, mayor capacidad de producción tiene. Tiene más yemas, tiene más cantidad de yemas, posibles yemas productivas. ¿Se entiende, verdad? Más altura, más yemas. Y al final lo que ocurre es que pues puedes tener su mismo clavodio, 3, 4 flores, 5 flores, sin problema. Que sí, que luego tienes que ralearlas, que tú lo que tú quieras para tener un tamaño adecuado, de acuerdo. Pero lo que ocurre en este sistema, que es muy productivo, es que me encarece un poquito el proyecto porque tengo que yo reforzar ese invernadero y eso es costoso. Yo recomendaría quizás, y que no quiera, hombre, ahí me gustaría, oye, Antonio, yo quiero lo mejor, yo quiero tener máxima producción. Pues me voy a esto o me voy al sistema de empate. Eso lo decide el cliente. Pero fijaos en el sistema colgante qué cantidad de fruta. Bueno, tipo de estructura, otro tipo de proyectos que tenemos, bien sea con malla. Sí es importante tener en cuenta el tema de la radiación para el tema de la pitaya. En las variedades, las caramel, son como casi todas las variedades muy sensibles al exceso de radiación, como seguro que lo sabéis. Entonces, a veces es importante tener en cuenta eso, de manera que si yo voy a colocar una pantalla de sombreo fija, normalmente la colocamos automática, la mayoría de los proyectos que voy a ver después, pero si la coloco fija, tiene que ser una pantalla de no más de un 30% de sombrero, porque la pitaya, contra más sombra yo le doy, sí, la planta se quema menos, eso es así, pero es menos productiva. Es menos productiva. Entonces voy a necesitar, si es posible, a mí me gusta, si es posible, no poner pantalla de sombreo y si es necesario hacer alguna aplicación con un protector solar, aunque sea vía foliar. Esa opción me gusta mucho más que poner una pantalla de sombrero fija. ¿Por qué? Porque o la tienes que quitar o la pones a lo mejor una vez al año. Pero, ¿qué ocurre? Que tener esa pantalla de sombreo me puede limitar en invierno, por ejemplo, la radiación que tengo. Me la limita demasiado. La planta de pitaya quiere la máxima cantidad de luz posible antes de que se queme, ¿no? Y antes de que llegue a quemarse el clavodio. Ahí está un poco el juego del técnico, ¿no? El que tiene que jugar con eso, para tener la máxima cantidad de luz posible antes de que se queme, antes de que se llegue a quemar ese clavodio. Ahí tengo la máxima producción, siempre es así, ¿vale? Bueno, algunas instalaciones que tenemos con pantalla, por ejemplo, en Valencia. Bueno, uno de los proyectos más bonitos, más representativos es, por ejemplo, el proyecto de Málaga, de Mochana, ahí en Málaga. Una instalación muy chula. Aquí hicimos el invernadero totalmente automatizado, con pantalla automática de sombreo. Y lo que tengo que es, pues ya es un modelo de producción bastante avanzado. ¿En cuanto a qué? Bueno, pues las líneas de cultivo, fijaos, es que es una pasada. Yo tengo mi planta, se desarrolla pues muy rápido, la entrada en producción es rápido. Si es frío, si es cierto que si hace mucho frío en el lugar, pues se va a ser un poquito más lenta, pero el desarrollo de la planta es espectacular, la producción es espectacular y los grados gris que tengo al final son bastante buenos. Es uno de los proyectos más bonitos que tenemos, que hemos desarrollado en Mochana, en Humilladero. Proyecto muy chulo. La verdad es que estoy súper enamorado de esta instalación. ¿Por qué? Porque fíjate, pues tienes tu cosecha rápida, ya os digo, es que en un año, al principio, es que un año y medio no le han tocado la planta. Y ya ha colgado y ya está. Llega un momento en el cual ya tiene un número de claudios suficientes y sí, pues ya sí le tienes que tocar, pero fijaos que al final la planta se desarrolla muy bien. Bueno, y una de las instalaciones que al final todo este trabajo de 7, 8 años desarrollando este proyecto, pues ha dado sus frutos. Ya tenemos una instalación de 30 hectáreas que se está terminando de trasplantar, que es esta, y que es el proyecto más grande de hidropónico, y de hidropónica ahora mismo en el mundo. Salvo que sepan algunos de ustedes que hay alguno más grande que este, pero 30 hectáreas a día de hoy en NGS, pues no hay, ¿no? Entonces este proyecto va a ser, ya es, pues la punta de lanza bueno, de este proyecto de la pitaya, ¿no? Que, para que nos ayude a desarrollarlo. Pero tiene una característica interesante, es que aquí es colgante, ¿sí? No es sobre patas, sino que está todo colgado sobre la estructura del invernadero. Es un proyecto muy chulo, la verdad. Son módulos de 5 hectáreas y, como digo, pues ya están terminándose de trasplantar hasta 30. Fijaos qué bonito. Bueno, pues al final, como digo, las caramel, las variedades nuestras, ya os digo, no tiene por qué ser obligatorio. Tú puedes poner el NGS con la variedad que tú quieras, no tienes por qué ser con la mía. Pero las caramel tienen esa característica, una fruta muy bonita, muy visual, muy vistosa y que está muy buena, que al final, ¿qué es lo que se trata? Normalmente, como digo, pues la media de los gris, no sé qué tengan salido, 16, 17, 18, algo así, la media. Pero es una fruta, y es una fruta que si se puede, que se coja ya madura.
aguanta madura, no pasa nada, está roja, si el mercado es cercano, si tienes que exportar, por supuesto que no, tienes que buscar la verde o pintona, pero si es para el mercado nacional, pues no hay ningún problema, se raja muy poco y te mantienes. Bueno, como digo, se ha convertido en el cultivo de moda en los últimos años, es un cultivo que tiene antioxidantes, que a los dietistas les gusta mucho porque tiene mucha fibra, etcétera. Yo creo que va a pasar como el aguacate. La pitaya al final sí, además es bonita, porque el aguacate es que no tiene, visualmente no es, a ver, esto es una enamorada, pero la pitaya tiene ese plus de que es bonita, de que tú la ves y te enamoras nada más que del color, tanto la blanca como la roja, ¿no? Entonces yo pienso que va a ser un cultivo que ojalá que sí, cortamos los dedos, eche adelante el aguacate. Pero bueno, en eso estamos. No sé, simplemente no sé si tenéis alguna cosa o si quieres pasamos directamente a la siguiente presentación. Sí, vale. Muchas gracias. Y ahora te lo comento, sí. Pues sí, vamos a pasar a la siguiente presentación. A continuación, bueno, mi nombre es Juanjo Hueso, que no me he presentado antes, soy el responsable de la parte de fruticultura aquí en la estación experimental de Cajamar, conocida como Las Palmerillas, estamos aquí en el Ejido. Y bueno, vamos a mostrar los principales resultados que hemos tenido en este proyecto, como digo, pues que llevamos ya 4 años desarrollando una primera experiencia y luego ya una segunda experiencia más reciente. Aquí está un poco el esquema de la presentación, una breve introducción para que podamos entender un poco pues, algunos de los ensayos que hemos hecho, ¿no? Para entender bien el tema de la polinización y cuál es el ciclo de producción de la pitaya. Y luego por los dos ensayos que hemos hecho inicialmente con variedades tradicionales, todo el mundo que está relacionado con el cultivo de la pitaya pues conoce un Datus y Hybridum, y luego el ensayo con Caramel Dessert y una breve reseña a un grupo operativo, a un proyecto que nos han concedido recientemente y que nos va a permitir seguir trabajando con esta instalación y con otras. Bueno, muy brevemente, todos sabemos cuál es el origen de la pitaya, es el origen de Centroamérica y sur de México, un cultivo cactus, pero es tropical, y luego pues la principal producción, los principales competidores que meten productos en Europa es el sudeste asiático y concretamente Vietnam. En España vemos que el cultivo se ha ido extendiendo paulatinamente a lo largo del arco mediterráneo, sobre todo pues, desde que es la zona de Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, en la zona de costa, y luego también la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Y luego pues, comentar que se introdujo allá por el 2005 en Canarias, que fueron donde se plantaron las primeras pitayas. Y luego, bueno, hay pocos datos en cuanto a superficie y producción, pero sí, bueno, hay alguna información ya en cuanto a importación y vemos que en los últimos 5 años, en este rango del 17 al 22, pues las importaciones se multiplicaron por 10, es decir, que hay cada vez más consumo. Aquí un poco veis cuál es el ciclo de producción de la pitaya. La brotación normalmente tiene lugar en primavera, cuando tenemos días cortos, es decir, los días son más cortos que las noches. En condiciones de invernadero ya en el mes de noviembre y diciembre, como vamos a ver ahora, tenemos una brotación importante, es decir, aquí la planta en invernadero con buen clima no se para, estamos como si estuviéramos en zona tropical o como si estuviéramos en Canarias. Si nos vamos un poquito más interior, sí se para el cultivo, sí hay una cierta parada, como ha comentado antes Antonio, cuando hace más frío. La floración, normalmente aquí suelen tener las primeras flores a lo largo del mes de mayo y hasta más o menos noviembre. Y tenemos varios picos de flores, es decir, no es como pasa con los frutales tradicionalmente, que tenemos una floración y luego una cosecha. Aquí tenemos varias oleadas de flor y luego tenemos varias cosechas. Y luego por la recolección, normalmente un mes, 5 o 6 semanas después 5 semanas después de la floración. Para que tengamos flores necesitamos días largos, necesitamos cladodios maduros que tengan al menos puestos 6 o 7 meses. Necesitamos que la temperatura mínima esté por encima de los 18 o 20 grados, ahí la variedad influye, hay variedades más precoces, por ejemplo la híbridum, que tiene más oleadas de flor y se despierta antes, probablemente porque tiene unos requerimientos de temperatura menor. En general necesitamos que los cladodios estén iluminados, ¿vale? Y luego, pues, también va a depender del estado hídrico y nutricional de la planta. Si tenemos todos los factores anteriores, pero la planta no está bien regada, la tenemos en una maceta en la terraza, pues no echa flores. Muchas veces dice algún agricultor, tengo una macetita allí en la casa y llevo 3 años y no me ha echado ni una flor. Porque hay que darle de comer también y agua para que crezca y espacio. Luego, otro aspecto también importante a la hora de entender ahora los resultados que vamos a explicar es que
es la floración de la pitaya, ¿no? La pitaya tiene flores hermafroditas que se abren durante la noche, son grandes, blancas, vistosas. De hecho, en muchos jardines las tenemos y tradicionalmente se ha tenido como ornamental y como atractiva, muy bonita, pero nunca habíamos considerado el potencial de producción. Luego, estas flores hermafroditas tienen dos estrategias para evitar lo que es la autopolinización. La primera de ellas es la ercogamia, es decir, hay una separación entre la parte femenina, que es el estigma, y la parte masculina, que son los estambres, hay una separación espacial, de manera que para que se produzca la polinización o la autopolinización es necesario que venga aquí algún vector, normalmente suelen ser mariposas nocturnas, lepidópteros, o pueden ser incluso algunos murciélagos, pero no la abeja o el abejorro, que no está diseñado especialmente para este tipo de flor y muchas veces, pues bueno, pueden llegar incluso a coger el polen, pero no son buenos polinizadores. Y luego, esto hace que, por esta configuración, pues es necesario en nuestras instalaciones, en nuestros cultivos, tener que hacer una polinización manual, es decir, ayudar a hacer nosotros de vectores. Y luego otro aspecto importante también, el tema de la autoincompatibilidad, que en muchos frutales está bastante bien descrita, que es como que las plantas rechazan su propio polen para favorecer la polinización con polen ajeno de otras variedades. Es un mecanismo que favorece la polinización cruzada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la polinización con polen de la misma variedad normalmente o no me da fruto, si es totalmente autoincompatible, o me da fruto, pero normalmente tiene menos semillas y esos frutos son más pequeños. Cuando a estas variedades autoincompatibles hacemos polinización cruzada, es decir, cogemos polen de otras variedades, normalmente lo que se suele hacer es que se hace un mix de polen de todo el material que tenemos, conseguimos frutos más grandes porque tienen más semillas. Esto hace pues, que en los proyectos, cuando hacemos plantaciones, tengamos que hacer diseño de polinización y tengamos que poner varias variedades. Y además necesitamos que haya un solape entre las floraciones, porque aquí, por ejemplo, si tenemos una instalación con híbrido y con un datus, nos podemos encontrar que las primeras flores de híbrido no tienen polen de un datus para hacer la polinización cruzada. Necesitamos que haya más variedades. Esto ha hecho que hasta no hacen demasiado, hasta que empiezan a aparecer las variedades autocompatibles, pues los proyectos de pitaya fueran pequeñitos, porque tenemos que polinizar mucho, tenemos que hacer polinización cruzada y no tenemos personal suficiente para hacer una polinización masiva en algunas noches. Necesitamos mucha gente y en momentos muy puntuales. Eso ha hecho pues, que los proyectos no sean muy largos. Aquí tenéis un poco el ejemplo de lo que es una variedad, en este caso es un datus, que es parcialmente autoincompatible, y aquí tenemos en naranja los frutos que se han obtenido por autopolinización. Aquí vemos que el peso medio de esos frutos está en torno a los 200 gramos, el 80% de la cosecha está por debajo de los 300 gramos y solo el 20% está por encima. Si nos vamos a la misma variedad en la que hemos hecho polinización cruzada, pues nos encontramos que prácticamente el 90% de la cosecha, estas barritas azules, casi todo está en frutos por encima de los 400 gramos. ¿Vale? Entonces, esto está claro que cuando tenemos variedades parcial o totalmente autoincompatibles, tenemos que hacer polinización cruzada porque vamos a tener N flores y vamos a tener doble de cosecha con esas flores. ¿Vale? Y ahora ya vamos a pasar a comentar los resultados de los dos proyectos que hemos empezado, que hemos desarrollado aquí en la estación en colaboración con NGS. El primero de ellos fue un sistema en NGS en un invernadero multitúnel con las dos variedades, un Datus e híbrido. No voy a entrar en detalle de lo que es el sistema, pues ya lo ha contado Antonio. Y aquí pues, hemos medido pues, la fenología de la floración, cuántas oleadas de flor hemos tenido, la intensidad de esas oleadas de flor y parámetros de producción y calidad. Aquí vemos, pues normalmente esta plantación se plantó en septiembre, que es una fecha, como ha comentado Antonio, que pensamos que es la ideal para este tipo de proyectos. Una plantación en septiembre, ya empezamos a ver botones de flor en el mes de mayo-junio y empezamos a tener cosecha ya desde el julio hasta diciembre, en el primer año. ¿Vale? Aquí tenemos la cantidad de flores, hasta 8 o 9 oleadas de flores en ese primer año, como digo, desde junio hasta finales de octubre, entre 6 y 12 flores. Y aquí tenemos la primera cosecha, el trasplante en septiembre del 20, la primera cosecha, ya estábamos en un dato en 2 kilos y en híbrido estamos prácticamente ya en 4 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Con una distribución por categorías comerciales bastante interesante. Aquí en el año 22 ya vemos cómo la planta se rellena totalmente de tallas, ya tenemos un muro de producción, buena floración, buena cosecha.
Aquí ya tenemos hasta entre 16 y hasta 20 flores por metro cuadrado, menos oleadas. Aquí en total 6, antes habíamos visto 9, menos oleadas, pero más intensas. La Hybridum se reparte un poco mejor, la Undatus tiene dos picos bastante más fuertes. Y luego, en el año 23, tuvimos una floración un poquito más baja en general, y esto además es algo que ocurrió pues, en el resto de ensayos que tenemos, y además es algo que ocurrió de manera global, probablemente porque ese verano fue especialmente intenso y duro, y ya sabemos que cuando tenemos exceso de temperatura podemos tener algo menos de floración. En el año 24 casi, vamos, en torno a las 25 flores por hectárea. Bueno, aquí veis algunos detalles de la floración en el año 22. En algún caso, pues esta es la floración de Undatus, concentrada y espectacular, hasta 10 flores por metro cuadrado en única floración, pero también la Hybridum, hasta 7 flores por metro cuadrado. Y aquí tenemos la producción en el año 22 entre 3,7 y hasta casi 4,7, bueno, 4,7 kilos por metro cuadrado. En el año 23, al tener un poquito menos de flor, la producción bajó un poco, pero en el año 24 de nuevo estamos entre los 4 y 5 kilos, ¿vale? Es decir, que en esta experiencia previa, pues desde prácticamente el primer año ya estábamos en la Hybridum, variedades rojas que tienen menos necesidades de calor y que tienen más tendencia a florecer, tanto por delante como por detrás, pues nos estábamos yendo a proyectos bueno, a rendimientos entre los 4 y los 5 kilos por metro cuadrado ya casi desde el primer año. Y con unos niveles de azúcar, pues bueno, que ahí veis. Para estas variedades tradicionales, sobre todo la Undatus, 13-15 grados está bastante bien. En la Hybridum, pues tenemos también algunos meses, incluso hasta 17 grados brie, en otro caso, pues 14, 12, decía ahí cierta variabilidad. También hay que comentar que es muy importante el tema del punto óptimo de recolección, ¿vale? Y dependiendo de la época del año, la fruta coge color mucho más rápido y, pues bueno, es interesante poderla mantener lo máximo posible en la planta. Con Hybridum, por ejemplo, pues nos cuesta trabajo porque se nos raja muy pronto. Y bueno, este sería la instalación ya, viendo los resultados de la experiencia previa, pues ya se planteó pues, un proyecto ya con una superficie más grande y con las variedades que comentaba Antonio, la Caramel Desert. Aquí igualmente pues, hemos determinado la intensidad de la floración, el potencial de producción, y luego pues lo primero que hicimos, bueno, aquí veis algunos detalles de la instalación, cabezal de riego, el sistema para la demanda automática del riego. Y luego, bueno, pues estamos también haciendo determinaciones de pues, lo que son los aportes de nutrientes y el drenaje, un poco para afinar en lo que es el fertirriego, ¿no? Aquí tenéis pues, la evolución del proyecto. Este proyecto, bueno, la plantación se hizo en diciembre y eso pues lastra un poco lo que es la producción y el crecimiento en el primer año. Pues claro, hasta que no llega el mes de abril, aproximadamente junio, pues ya veis que aquí, si hubiéramos plantado como en el proyecto anterior en septiembre, aquí el número de cladodios sería mayor y entonces tendríamos un mayor potencial de producción. Por eso la fecha de plantación de trasplante es importante. Aquí vemos que poniendo las plantas sin enraizar, prácticamente pues opuestas en diciembre, ya vemos que en febrero ya empiezan a tener brotes y ya a mediados de abril prácticamente el 100% de los brotes ya había echado hijos, ya teníamos cladodios para producir, en torno a 4 o 5 cladodios por planta en esos 2 o 3 meses. Realmente plantamos en diciembre, pero hasta febrero es como si hubiéramos plantado en febrero, no hubiera dado igual esos 2 primeros meses. Aquí tenemos los niveles de floración en ese año. Este primer año nos sirvió sobre todo para determinar si realmente estas variedades Caramel Desert eran autoincompatibles o eran autocompatibles, ¿no? La premisa era que eran autocompatibles y lo que quisimos era comprobarlo, ¿no? Y para ello, pues bueno, establecimos 3 tratamientos, hicimos una polinización libre, dejamos flores sin polinizar al aire, ¿vale? A ver lo que ocurría. Unas flores que autopolinizamos con pincel, cogíamos el propio polen y le dábamos al estigma, y otras las que hicimos polinización cruzada, ¿vale? Lo que hacemos tradicionalmente, hacemos con Undatus o con Hybridum. Cogíamos polen de otras variedades y hacemos la polinización cruzada. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues en primer lugar nos encontramos que todas las flores cuajaban, es decir, en todas tanto las que dejábamos sin intervención como las que hacíamos polinización cruzada, el cuaje era elevadísimo. Prácticamente el 100% de las flores cuajaban, ¿vale? Y luego lo que nos encontramos en las variedades rojas, y bueno, en todas, lo que nos encontramos es que
cuando hacemos autopolinización, el peso medio del fruto es muy similar, vamos, no hay diferencia estadísticamente significativa con respecto al tamaño del fruto con polinización cruzada, ¿vale? Lo que sí observamos es que cuando no hacemos, la dejamos al aire, la dejamos libre, el tamaño del fruto es un poquito menor, es decir, el peso del fruto es más pequeño. Nos pasa con las dos rojas, igualmente, aquí veis que las diferencias son mínimas, no hay diferencia, en cuanto a esto estadísticamente no es significativo. Lo que sí se ve es que cuando las dejamos al aire sin ayuda, sin ningún tipo de intervención, cuajan, pero el fruto se queda un poquito más pequeño, ¿vale? Y aquí con la blanca pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que concluimos después de este primer ensayo? Pues concluimos que son autógamas, es decir, que sin haber ningún tipo de intervención y en principio sin vectores o con los vectores que pudiéramos tener mínimos, pues el cuajado es bastante elevado. Son autocompatibles, ya que el hecho de que apliquemos polen propio o polen de otra variedad no influye en el tamaño. Y luego lo que comprobamos también es que la polinización manual mejoraba. Es decir, cuando nosotros movíamos las flores o interveníamos, hacíamos esa polinización, el tamaño del fruto mejoraba con respecto a la polinización libre. Y nos planteábamos qué es lo que le pasa a estas flores, porque si no intervenimos, qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Por qué se queda la fruta un poquito más pequeña? Esto fue el proyecto en el 23, ya veis que están, pues las plantas se desarrollan bastante más rápido. Aquí lo que hicimos fue comparar la polinización libre, que acabamos de comentar, con flores que embolsamos totalmente antes de que se abrieran, ¿vale? Con el objetivo de que no hubiera ningún tipo de intervención de ningún vector, ni del viento, ni de nada, aunque estamos en invernadero, ni abejas, ni ningún operario moviéndose. Con respecto a la polinización con pincel, con aire, que es como una sopladora de hojas, es lo que utilizamos, o con un plumero, ¿vale? Que es algo que hemos visto que hacen también en Tailandia con frecuencia. Es una operación bastante rápida. Y aquí igualmente, pues bueno, los resultados que nos encontramos es que se reitera o se repite lo que vimos en el ensayo previo, es decir, cuando hacemos, aquí ya no hicimos polinización cruzada, no tenía sentido, aquí siempre con autopolinización, cuando lo hacemos manual con plumero al aire, es decir, cuando ayudamos, el tamaño medio del fruto está en torno a los 400 gramos, cuando las dejamos libres o incluso embolsadas, es decir, sin ningún tipo de intervención y sin que llegara a ningún vector ni nada, tenemos frutos en torno a los 250 gramos, es decir, que se sigue viendo que o sea, que la ayuda, es decir, el tema de que hagamos la polinización ayuda. Lo que vimos es que estos frutos son más grandes porque tienen significativamente bastante más semillas. Este número de semillas por fruto, aquí estáis viendo el orden de 3.500 semillas por fruto, mirad frutos de 250 gramos, aquí nos vamos entre las 7.000, 8.000, incluso 8.500 semillas y nos encontramos que los frutos pues, se van prácticamente al doble de tamaño. Lo que hicimos era, la premisa que pensábamos inicialmente, es decir, claro, las flores que no movemos, pues le llega menos polen del estigma o sea, al estigma desde los estambres. Hemos visto que estas flores son, la ergogamia que he dicho, la separación entre la parte femenina y masculina es mucho menor, es mucho más corto. Tiene sentido, si una flor que es una planta que ha evolucionado a que su propio polen le sirva, ya no tiene mucho sentido que estén separadas, ¿no? Se juntan, y entonces como están mucho más juntos, hay esa posibilidad de autopolinización. Pero cuando analizamos el número de granos de polen que le llega a los estigmas, analizamos, vemos que cuando hacemos polinización manual con pincel, la cantidad de polen que llega es una burrada, es muchísimo, le sobra un montón de polen. Cuando hacemos con el plumero también hay una cantidad de polen notable. Sin embargo, con el aire, con el libre y con el embolsado, la cantidad de polen que llega al estigma es muy parecida. Es decir, las tres, el aire, ese movimiento mínimo de la flor, hace que la cantidad de granos de polen que llegara era similar a la que teníamos al libre y embolsado. Entonces, pero ¿por qué está más aquí con ese polen sí tenemos fruta de tamaño y sin embargo aquí no? Vemos que ese polen que llega, cuánto germina, y vemos que germinan de manera más o menos similar. Ahora vemos cómo crecen esos tubos polínicos y vemos que aquí sí crecen los tubos polínicos y aquí no crecen o crecen mucho menos. Esto es lo que explica normalmente es que el problema es que ese polen, cuando estamos en estos tratamientos de auto o de libre o de embolsado, llega tarde. Al polen no le da tiempo a llegar a los óvulos a fecundar en cantidad suficiente para tener buen tamaño del fruto. Pero realmente una polinización con aire o con plumero hecha a primera hora de la mañana
es suficiente, ¿no? Y hacerlo anticipadamente y sobre todo en el verano, cuando tenemos temperaturas más altas, que normalmente se acortan los procesos, pues es interesante muchas veces ese factor, ¿no? Ese factor de la polinización temprano, incluso pues, en la madrugada, en la noche, que no nos pille el toro por la mañana, ¿vale? Bueno, y nos vamos al año 24. Aquí ya se observa cómo ya empezábamos en el 23 con una cantidad de tallo importante, pero aquí ya en mayo del 24 vemos totalmente formada la empalizada de tallos, flores, fruta, y aquí tenemos hasta 16, 17 flores por metro cuadrado, un total de hasta 9 oleadas de flor. Vemos que pues se me concentran sobre todo aquí en el mes de junio, julio y también aquí agosto y septiembre, pero vemos que hay un cierto escalonamiento que es interesante para que tengamos frutas prácticamente durante todo el año. Hay aquí un huequecito en agosto, esto no es siempre igual, pero si os fijáis, la roja, sobre todo, pues la gris y la naranja, que son las variedades rojas, vemos que se reparten bastante bien a lo largo del tiempo. Y algunas todavía nos queda en la planta. Y estos son los parámetros de producción. La producción, pues bueno, pues un mes más tarde, y aquí vemos pues, en torno a los 5 kilos, 4 kilos con estos materiales. Es también interesante ver pues, la distribución por categorías comerciales. Vemos en principio que el tamaño medio del fruto, aquí he cogido tres pasadas representativas y en épocas diferentes para ver también pues cómo, por ejemplo, en el mes de julio, la fruta que se hace al principio de campaña, la que viene de floraciones de junio, tenemos mejores condiciones de polinización y vemos que pues, el peso medio del fruto está en torno a los 480 gramos y vemos que prácticamente entre los 300 y los 600 gramos tenemos el total de la producción. Y si nos vamos aquí, fruta por encima de los 400 hasta los 600, si os fijáis, son 30, 20, 50, el 70% de la cosecha se me va a ese rango. En la del final también, en la de noviembre, que sería la barrita gris, también se me viene la fruta en estos calibres. En pleno verano, es decir, cuando tenemos la polinización en el mes de julio, con condiciones un poquito más desfavorecidas, nos encontramos que la fruta se queda un pelín más pequeña, se me desplaza un poquito hacia la izquierda, pero que son calibres, no obstante, bastante buenos y por encima de lo que comercialmente se reclama. Esto es interesante también conocerlo porque aquí pues, podemos intentar decir eso, lo que he dicho de polinizar antes o hacer algo en el invernadero para intentar mejorar un poquito las condiciones en esas fechas tan extremas. También la fruta tarda menos en madurar, entonces es que pues, es una fruta de clima tropical y bueno, pues aquí estamos con aproximándonos lo máximo a lo tropical, pero no todos los meses son exactamente iguales. Y aquí tenéis un poco por los niveles de brillo en diferentes fechas, los valores medios que como veis son bastante interesantes en general. Y luego pues quería ya para terminar hablar un poquito de lo que es el proyecto de este Pitamed. Este proyecto es un grupo operativo que se ha aprobado recientemente en el que participan, pues en este caso NGS sigue participando con nosotros y contamos con esta instalación. Contamos con Coespal y contamos con la Universidad de Almería, el ICIA y el Cabildo de Tenerife, y además empresas canarias de producción. Esto es un productor importante allí, Enrique José Camacho, y la empresa Coagrisan, y aquí bueno, estamos trabajando con ANECOP. El objetivo básicamente del proyecto es desarrollar al final pues, una producción sostenible de pitaya en España, que nos salgan los números, y lo que vamos a trabajar básicamente es determinar, combinando ensayos que vamos a realizar aquí en la península con lo que podamos hacer en Canarias, ver qué estructuras y sistemas de conducción son los ideales para producir. Antes ha comentado Antonio, malla, plástico, incluso aire libre. Vamos a evaluar diferentes sistemas de producción y también sistemas de conducción. Aquí estáis viendo en este proyecto pues este sistema que son de una doble cortina, como una especie de espaldera doble, pero hay otros sistemas también que pueden ser, dependiendo del sistema de producción, más o menos interesantes, también en función de más o menos el coste. Luego es muy importante el tema varietal y trabajar con variedades pues, tipo autocompatibles y que sean productivas y que tengan calidad es fundamental. Hay ahora mismo muchísimo material vegetal que ha venido de forma incontrolada de muchos sitios y es muy importante para que la pitaya, como dice Antonio, pueda llegar a establecerse en los supermercados, en los lineales, como una fruta más, por lo menos en la época de producción, pues es necesario que
lo que llegue sea uniforme y continuo. Pasa con la pitaya o con cualquier producto. Luego vamos a trabajar también en intentar optimizar el riego y la fertilización. Sabemos que es un cactus y los cactus son muy ávidos en cuanto a la nutrición, todo lo que le dan lo aprovechan en crecimiento, pero bueno, hay que tener un buen control. En general, aunque la presión de plagas y enfermedades suele ser baja, pero puede haber algunos problemas con pulgón o algunos problemas en zonas a lo mejor con un poquito de bajas temperaturas y humedad por algunos problemas de hongos, se van a dar unas recomendaciones en función a la incidencia y a la metodología de control que estemos utilizando en las distintas instalaciones, unas recomendaciones para hacer una gestión integrada. Luego también es muy importante, con el tema de las variedades autocompatibles, el tema de la polinización y demás, pues se puede optimizar y se puede mejorar, pero sobre todo va a ser muy importante también el tema de la poda. A partir del tercer, cuarto año, cuando tenemos que ir renovando cladodios, pues es muy importante mantener ese muro de producción que sea lo más productivo posible. Y luego, bueno, pues hay una parte también interesante que hemos hecho algunos ensayos ya previos con luz artificial y la idea es pues intentar en instalaciones donde tengamos buenas condiciones de temperatura, con clima benigno, intentar sobre todo pues alargar la cosecha para tener una producción interesante en Navidad que también tiene muy buen precio e incrementar un poco la producción. Y por último, pues también, sobre todo cuando tengamos cierto volumen y tengamos que vender en Europa, que es lo que todos queremos, pues es importante ese punto óptimo de recolección y ese manejo de post cosecha, incluso por el aprovechamiento de los productos en cuarta gama. Este proyecto, como digo, empezó hace relativamente poco y vamos a estar con él hasta el año 27. Y con esto hemos terminado, en principio. Muchas gracias. No sé si ahora podemos dar algún turno de preguntas. Esto sí, esto se colgará luego en las presentaciones, en nuestra plataforma, en plataforma Tierra, se quedarán colgadas cuando ya las editemos, ¿vale? No sé si hay alguna preguntilla por el chat o aquí en la sala que queráis ver. Yo si queréis, bueno, sí, la puedes hacer. También vosotros vais a tener la oportunidad de que vamos a ir ahora al campo a verla, o sea que... Y también incluso que las vamos a probar. No sé dónde... A ver, voy a dejar de compartir. Aquí, y no sé si podemos ver en el chat, ¿hay alguna preguntilla? Parece que no. Sí, ¿Sí? claro. Bueno, por aquí. Muchas gracias por la exposición. Has hablado de un riego al día. En cualquier época del año darías un riego al día en sistema NGS. Ya le he ¿Y dado, cuánto tiempo? sí lo he dado durante todo el año en alguna instalación para verificar que realmente la planta soporte esa cantidad de volumen de riego que es mucho. Pues el tiempo de riego depende del tipo de gotero que voy a utilizar, pero nosotros normalmente utilizamos goteros de 4 litros hora autocompensantes cada 20 centímetros. Por ese tipo de gotero, por planta, con piquete microtubo, nos vamos en torno a los 20-25 minutos de duración, uno al día. Sí es cierto que si a veces hace mucho frío, una zona muy fría, pues seguramente no va a ser deseable que eso sea así. Pero desde que empieza la planta a desarrollarse de primavera, hasta si tienes temperaturas por encima de los 10 grados, sin problema la planta lo puede. No se suele encharcar, no genera ningún tipo de posición, como pasa en suelo muchas veces. Aquí no, la planta hidrata y lo que sobra se va al depósito. Lo bueno es que aquí en la instalación, por ejemplo, que tenemos el sistema con el riego automatizado, pues estamos dando riego ahora mismo de prácticamente un riego a la semana, dos a la semana, entre uno y dos a la semana, Sí, cada 4 o 5 días. sí, pero ¿qué pasa? Que conforme la planta va creciendo, se va desarrollando y pasan los años, hay que regar más. Es decir, el sustrato que yo inicialmente tenía baja de volumen, la raíz que yo tengo es cada vez mayor, e intento amordar a la planta un sistema hidropónico puro, entre comillas. Es decir, que cada año que pasa, voy a regar más y la planta va a necesitar que dé más riego. El NGS me permite que pueda intensificar el número de riegos y la raíz puede pasar a la capa inferior. Y eso me beneficia en cuanto a que hay lugares y pasa a veces que, por ejemplo, en verano las temperaturas son muy altas y a veces necesito regar más o me gustaría regar más, ¿no?
pues es una opción para poder hacerlo. A veces en suelo no lo puedes hacer porque el suelo te limita mucho la cantidad de agua que tiene o el suelo es más poroso, es arcilloso, etcétera, ¿no? En mi sistema sí me lo va a permitir y va a ser no solo necesario, sino va a ser beneficioso para que en lugares puntuales, cuando las temperaturas son muy altas y la transpiración de la planta es mucha, es muy grande, pues que yo pueda ahí intensificar un poco el número de riego. Y tomarlo ya a futuro, no digo el primer año, el segundo y el tercero, pero pensando en el cuarto, quinto y sexto año hacia adelante, voy a incrementar el número de riego drásticamente, sobre todo en verano. Me lo permite el sistema y la planta se comporta bien. El verano era donde yo pensaba que... Y otra pregunta era, cuando cae lluvia, y a veces cae lluvia aquí en plan tropical casi, en el sistema abierto de malla, ¿tenéis problemas de, no sé, en otro cultivo, ya sabes, la bajada de conductividades tiene problemas gordos con el tema de la calidad del fruto? No, de hecho me beneficia. Por eso he dicho que algunos proyectos que tenemos con malla, cuando llueve, me lava completamente el sustrato, me lo lava, las sales que tiene acumuladas, me las lava, pero las repongo inmediatamente. O sea, es decir, que en ese riego me ha lavado, pero en el siguiente riego le mete una conductividad alta, conductividad fuerte, para que reponga las sales que tengo ahí. Y no hay problema esas variaciones drásticas de conductividad. Hay variaciones de conductividad en el sustrato. Si pasa eso, lo que ocurre es que, fíjate que nosotros estamos metiendo aproximadamente unos 35 litros por metro lineal de sustrato dentro del NGS. Es un volumen de sustrato grande. Es decir, que tiene que llover muchísimo para que toda el agua entre dentro del sistema NGS. Es que no entra, entra en muy poca cantidad. Pero sí que se me llega a lavar y la conductividad me puede bajar en una lluvia, pues de 3,5, de 3,5, se me puede ir a 2,5, a 2. Y me baja un poco la conductividad. Pero inmediatamente, si es que necesito porque tengo la fruta madura y no quiero que se me raje, le pongo inmediatamente el siguiente riego va con conductividad alta. Vale. ¿Alguna preguntilla más? Hay 3 preguntas en el chat. Hay 3 preguntas. ¿Me las pueden hacer? ¿Vía? Aquí. Me preguntan, Antonio, por el tiempo de vida de la cinta. Normalmente nosotros la garantía de la multibanda para el tema de la pitaya son 5 años. Tiene 5 años de garantía. Pero lo normal es que la vida útil va a ser hasta de 10 años. Es decir, a partir de los 7 años, si quiero hacer un sistema recirculante, pues se va a empezar a degradar la multibanda. Si voy a recircular seguramente, pues se la voy a cambiar. Entre los 7 y los 10 años la voy a cambiar. Pero lo normal es que la garantía son 5 años. Yo creo que 7 años es un tiempo. De hecho, en otros cultivos, como el tomate, por ejemplo, que la multibanda es mucho más fina, porque no necesito una multibanda tan gruesa como la pitaya, pues se inaugura hasta 7 años. Es decir, que esa es la vida útil que nosotros estamos dando. 7 años, pero tiene 5 años de garantía. Me preguntan aquí por el consumo de agua por hectárea, más o menos, y año. Sí, varía mucho en función de las temperaturas que le pongamos y el número de plantas que yo al final vaya a colocar. He comentado que 12.500 plantas suele ser lo ideal, pero con ese volumen de planta, aproximadamente al día de media me salen 5 metros cúbicos al día. Fijaos que es un volumen de agua bastante bajo. Máximo 10 metros cúbicos en pleno verano. Tengo un pico a lo mejor de 10 metros cúbicos por hectárea al día. Pero entre 5 y 10 para que tengáis una referencia. Dice que si podría hablar un poco del uso de ácidos en la solución del fertirriego. No se utiliza. De hecho, nosotros en la pitaya no utilizamos ácido. ¿Por qué? Porque la propia planta, de hecho, ya me acidifica la solución en exceso, que lo diga a nosotros, ¿no? En la planta de la pitaya, siempre se le comento aquí a Juanjo, es una bestia, es una máquina de absorción. Tú le metes una conductividad, no sé, la que tú quieras, y te puede bajar en el drenaje, la está metiendo la planta en el gotero, 4 o 5 de conductividad, y en el drenaje tienes 2, que es una bestia. ¿Y qué ocurre? Que se consume principalmente los cationes, ¿sí? Calcio, magnesio, potasio, es lo primero que consume. Y eso hace que acidifica, de hecho se acidifica la solución nutritiva, sobre todo cuando tengo máxima producción. A la planta no le afecta demasiado, la planta lo tolera, es un cactus y lo tolera todo. La verdad es que esta planta lo tolera casi todo. Entonces no utilizamos ácido para bajar el pH, intentamos mantener un pH en torno a 6, entre 6 y 7, suele ser lo normal, más cercano a 7 que a 6. Si eso es así, con la solución que nosotros, depende de la calidad de agua que tengamos, pero no lo necesitamos. Dice que cuando se cambia la multibanda, ¿la planta se vuelve a plantar o repone con planta nueva? No, normalmente lo que hacemos, tenemos una precaución, es decir, vale, al 7.º año, al 8.º año, al 9.º año, cuando ya vemos que la multibanda se va degradando, lo que hago es que cojo esquejes, voy sacando esquejes unos meses antes. Y ese esqueje lo tengo preparado, quito la planta y pongo el esqueje nuevo. Pero fijaos que he dicho antes
que no pierdo producción el primer año, que sí, a lo mejor paso de producir 5 o 6 kilos por metro cuadrado a producir 2 o 3, pero no quedo un año sin, cuando voy a quitar la planta no me quedo un año en blanco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin producción. Bueno, aquí dice, al hacer el recambio de planta en tomate, retiramos la planta antigua y quedan restos de raíces en la cinta. Sí, a veces sí, hay clientes, de hecho, clientes importantes aquí en España que han hecho eso, esa estrategia en NGS toda la vida. Para un tomate RAF o un tomate cherry, me dejan la raíz dentro del sistema. No, nosotros no lo recomendamos, son estrategias particulares de cada empresa. La multibanda viene presoldada para que si yo quiero, levanto la multibanda por un lado, viene con un clip, viene por un lado, levanto la multibanda, quito la raíz y la vuelvo a cerrar. Entonces quito la raíz. ¿Por qué me gusta hacer eso y por qué es deseable hacer eso? Hombre, si dejo la raíz tengo que dar un riego de desinfección previo al ciclo siguiente. Es decir, voy a dejar que la planta se seque completamente, si hablamos de tomate, voy a dar un riego de desinfección con peróxido, ozono o lo que sea, agua oxigenada, y lo que hago es que vuelvo a plantar encima de esa planta. Pero como yo no sé, porque si hay desuniformidad de esa raíz a lo largo de la línea, me puede generar que algunas plantas vayan más grandes o más pequeñas porque tienen diferentes espacios de raíz, porque la raíz al final se comporta como si fuera un sustrato dentro del sistema de NGS, ¿no? Entonces yo prefiero que saco la raíz, abro la multibanda, saco la raíz, cierro y vuelvo a plantar sin nada. Y yo lo prefiero porque me da mucho más homogeneidad en el siguiente ciclo y me da más seguridad. Ahora hay plantas que a lo mejor lo toleran sin problema, pues un tomate RAF o un tomate un cherry, pues le da un poco igual, y la planta es una planta muy fuerte, muy vigorosa y no le afecta demasiado al dejar la raíz de un ciclo para otro. Digo que hay empresas grandes que lo han hecho durante muchos años. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados. Espero que haya sido de utilidad esta presentación. Como digo, pues van a estar disponibles las ponencias, se está grabando la esta y se editarán y se colgarán para que puedan estar disponibles para todos. Y bueno, pues hasta la próxima y muchas gracias. Gracias a todos también por asistir. Hay una última pregunta. Ah, vale, vale. ¿Cuál es la densidad de siembra de pitaya ideal en invernadero? Ah, Pues ya, la he comentado. sí, es lo que decía antes. Nosotros si queremos tener la máxima producción, ese primer año y segundo año nos vamos a 12.500 plantas por hectárea. Ese sería el óptimo. Línea a 2 metros, planta a 40 centímetros. Ahora bien, pues dependerá también de si uno quiere gastarse más o menos en la planta. Si ya dispone de las variedades, ese sería si, por ejemplo, usted ya dispone de esa planta, de esos esquejes, pues este sería el ideal. Plantas cada 40 centímetros y 2 metros de separación entre líneas. Eso te da la máxima producción el primer y el segundo año. Si yo, por ejemplo, me voy a poner en vez de 12.500, me voy a poner 6.000, pues claro, me ahorro el tema de la planta si tengo que comprarla, me la ahorro. Pero ese primer año y ese segundo año tengo la mitad de producción. A partir del tercer año ya las producciones se van igualando, porque la planta va creciendo, va ocupando ese espacio que no está disponible. Esos 80 centímetros, la planta en vez de 40 tiene 80 disponibles, poco a poco los claudios lo van acumulando. Pero si me preguntas a mí, yo me iría a un marco de eso, 12.500 plantas por hectárea. ¿Ah? Pues el retorno final es más tarde. Muy bien. Claro, es eso, ¿no? Es que yo si lo que quiero es sacar utilidad rápido, pues ese sería el marco óptimo. Pues nada, ya sí que sí. Muchas gracias y hasta la próxima.